por ejemplo, figura entre varios otros personajes el flamante ministro de Justicia, ¿no? Precisamente el escritor Justicia. ¿Qué sensación que asuma justicia, no sé, una persona que aparece en este tipo de llamadas con Antonio Camayo, con, con Edwin Oviedo, etcétera, y otros investigados, Chan Romero, por el caso Cuello Blancos? Sí. Lo primero que quisiera decir es que, claro, esto evidentemente genera preocupación, ¿no? Los ministros de Justicia, quienes hemos tenido el honor de serlo y quienes lo serán en el futuro, nosotros somos asesores jurídicos del gobierno, entonces les damos justamente la orientación de cómo hacer frente a actuar conforme a la norma, ¿no? Entonces, que una persona que tiene estas acusaciones asuma el cargo ya nos genera, creo que, alertas importantes, ¿no? Porque hay que pensar, se han removido jueces, se han removido fiscales por tener llamadas eventualmente con este tipo de personas en el contexto de las denuncias, ¿no? De la corrupción en el contexto de los audios del 2018. Entonces, y eso es un problema. Leía también, dicho sea de paso, que el ministro, ¿no? El designado, tuvo también algunas irregularidades cuando estaba en la DISCAME, ¿no? Que también, digamos, refleja en algún punto una cierta inaplicación o aplicación tergiversada de la norma. Nuevamente, preocupante en una persona que va a ser quien asesore jurídicamente a un gobierno que ya tiene varios problemas en términos de asesoría jurídica por su falta de actuar conforme a los derechos humanos y los tratados internacionales vinculados con respetar el derecho a la protesta de las personas, ¿no? Y el uso excesivo de la fuerza. Pero además a mí me preocupa la razón por la que estaría removido el exministro, ¿no? Seguro ustedes, habrá que ver si se confirma esta razón, pero dicen que sería porque el premier no ha querido pagar estas reparaciones a las personas justamente afectadas por la represión y el uso excesivo de la fuerza, producto de la represión de las protestas, ¿no? Entonces, lo que yo recuerdo en algún momento haber tenido información de que él tenía un compromiso con este tema, ¿no? Que le parecía importante, independientemente de aceptar o no responsabilidad como Estado peruano, en dar algún tipo de bonificación, apoyo a estas personas que evidentemente habían perdido sus familiares, pero además muchas veces fuentes de ingreso, habían incurrido en gastos y todo lo que implica, como sabemos, la muerte de un ser querido, y luego, seguro, eventualmente la reparación posterior, ¿no? Y es preocupante que el premier, por una razón como esta y otro tipo de discrepancia de este tipo, estar moviendo un ministro. Reafirma el carácter poco democrático, por decirlo como un eufemismo, del premier, si esto finalmente se confirma como razón, que seguro no la confirmarán, pero es lo que está siendo fuertemente señalado como la razón de la remoción. Bueno, sí, muy claro. Ahora sí, pues, y además está esto de Sucame, está también, se ha recordado esta cercanía que tuvo en algún momento con la defensa de César Álvarez, ¿no es cierto?, en el marco del caso Ancash, etcétera, ¿no? Entonces, uno se pregunta cuáles son las razones por las cuales, bueno, y de quién fue la idea, además, de su designación, ¿verdad? ¿Qué otros ministros nuevos de los designados hoy te llaman la atención? Bueno, yo estuve... No hemos dicho los nombres, no hemos dicho los nombres de los nuevos ministros todavía. Creo. Sí, se va el ministro, ahí está, este es el momento de la juramentación de la nueva ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, se va el polémico ministro Óscar Becerra, que lo último que dijo fue, bueno, pues al que no le gusta lo que yo digo de malas, porque yo voy a seguir diciéndolo. Bueno, parece que no le gustó mucho al gobierno y terminó saliendo, o sea, de malas él, de buenas nosotros, que salimos de ese ministro que nos llevaba en reversa. Ahora, ella es la viceministra de Becerra. Supongo que no estará tan en contravía con la línea de Becerra. Yo no lo sé. ¿Ustedes qué saben de esta ministra? Bueno, además también viene de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? De la Universidad de San Martín, igual que Becerra, ¿no? Bueno, es un comportamiento bien castillista, ¿no? Porque Castillo hizo eso con Juan Silva. Sacó a Juan Silva en medio de la presión. Bueno, no, censuraron, no, lo sacó, ¿no? Al final lo sacó a Juan Silva, ya ni me acuerdo si lo censuraron al final. Pero dejó a su viceministro. Y luego en salud
censuraron al ministro Agüita Racimada y dejó a su viceministro, que es el que tuvo el problema, el que tiene el problema del allanamiento esta semana, Jorge López. Entonces, están haciendo la misma, ¿no? Se va el titular y queda el suplente. Han cambiado 4 ministros, ¿cierto? Porque creo que no hemos dicho exactamente, han cambiado 4 ministros. En trabajo también hubo un cambio, no recuerdo el nombre de quién ingresa. Y es Antonio Fernando Varela Borges. Y en Comercio Exterior, que sale el ministro Alguero, y no recuerdo el nombre del nuevo ministro. Ahí está, Juan Carlos Matius Salazar. Y defensa, nada, ¿no? No, defensa. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, porque le tienen todas las balas apuntadas al ministro de Defensa. No por las razones que creerían algunos, sino por razones subalternas. Un dato más quizá que es interesante es el de la nueva ministra de Educación, que también estuvo en la gestión en ese sector del exministro en el gobierno aprista de Educación, José Antonio Chang, en el cargo de jefa de la unidad de personal. Entonces, digamos que hay bastante coincidencia con el actual ministro, ¿no? Es decir, tienen puntos en común, tienen varios puntos en común. Con el ministro saliente, perdón, con Becerra. Pero también porque yo me pregunto por qué en un día como hoy, ¿no? Extradición de un presidente, que no es cualquier cosa. O sea, a ver, lo que pasa es que aquí nos estamos acostumbrando a lo que en realidad es una barbaridad. O sea, la máxima autoridad de un país que ha gobernado los designios de un país, se va a prófugo, una pelea de casi 6 años que aterriza, extraditado, escoltado por policía, por alguaciles norteamericanos. Y ese mismo día eligen para hacer el cambio de ministros y no se bajan al ministro de Defensa, que es el que está con la cuerda, con la soga al cuello. Es como que, no sé, la lectura detrás de eso, la verdad que no lo tengo muy clara, ¿no? Pero en política no suele haber puntadas sin hilo, ¿no? No logro entender cuál es la razón.